Muy buenos días, mi nombre es Kevin Steven Caicedo Cárdenas, pertenezco a la Facultad de Ontología en Cúcuta Norte de Santander. Hoy realizaré la lectura acerca del discurso argumentativo. El discurso que se enuncia en situaciones argumentativas de comunicación tiene una estructura básica que es necesario conocer para la adecuada producción y lectura crítica de estos discursos, cuya finalidad es convencer mediante razones y persuadir mediante la apelación a los afectos y voluntad de los receptores. Esa estructura contempla un componente lógico-racional que es fundamental e imprescindible al discurso argumentativo, al que se suman los elementos propiamente retóricos que sirven al propósito de persuadir, de mover al receptor a adoptar determinadas aptitudes o realizar determinadas acciones. El reconocimiento de esa estructura se propicia planteándonos, tanto frente a los discursos argumentativos que debemos producir como en la lectura o audición de los producidos por otros, las preguntas básicas acerca de ¿cuál es la opinión o tesis que queremos sostener sobre el tema de nuestro discurso o la que sostienen los autores de discursos argumentativos? ¿Qué razones o argumentos damos para apoyar la opinión o tesis que sostenemos o para refutar o anular opiniones diferentes? ¿En qué nos basamos para formular nuestra opinión y construir nuestros argumentos? ¿O en qué se basan los de los enunciantes de los discursos que leemos o escuchamos? Teniendo en consideración que en muchas ocasiones las premisas o verdades o afirmaciones de carácter general en que se basan las opiniones no se declaran abiertas o directamente en los discursos, sino que hay que inferirlas de lo dicho o a partir de los indicios discursivos, a qué conclusiones se llega a las que, dependiendo de la fuerza y pertinencia de los argumentos, deben ser probatorias o confirmadoras de la tesis u opinión sostenidas por quienes enuncian el discurso. La pregunta final relativa a si el discurso resulta efectivamente convincente desde el punto de vista de la argumentación lógico-racional suscitará la respuesta afirmativa si la estructura, tesis u opinión, premisas, razones o argumentos y las fuerzas de convicción y adecuados enlaces de ellos llevan a conclusiones válidas y pertinentes. Las fallas o inadecuaciones de estructuración, la debilidad de los argumentos, la incongruencia de estos con las premisas, así como lo infundado de las opiniones o la no consecuencia de las conclusiones con los elementos antecedentes, conducirá a una evaluación negativa de un discurso que no logra, por inadecuación de su organización y estructura, alcanzar su finalidad básica, que es el convencimiento del receptor mediante razones. Pero como antes se ha señalado, el discurso argumentativo contempla también un componente retórico destinado a la persuasión del receptor por la vía de apelar a sus afectos y voluntad, desde las consabidas fórmulas para concitar la atención, la benevolencia, la simpatía del destinatario, apelando, elogiando sus virtudes, estimulando el interés por la materia del discurso o la declaración de la modestia del enunciante, que la retórica clásica ha propuesto un amplio repertorio de un recurso verbal y no verbales. Se ofrece el enunciante de discursos argumentativos para generar una adecuada relación con su destinatario y actuar sobre él, persuadiéndolo para que adhiera a la posición que sostiene, para que modifique sus puntos de vista sobre el tema del discurso o adopte una determinada actitud o realice una determinada acción. Recursos como las preguntas retóricas, las reiteraciones y énfasis, el empleo de las metáforas y otras figuras, los ejemplos ilustrativos, las citas y referencias a autores y textos que dan autoridad y respaldo a los dichos del enunciante, las apelaciones directas a la afectividad del receptor, unidas a recursos no verbales, gestos, movimientos, tonos de voz, etc. En el caso de discursos orales, subrayados, diagramación en el caso del texto escrito, sonidos, imágenes, en el caso de mensajes a través de medios audiovisuales, son algunos de los elementos posibles de utilizar para que los discursos argumentativos sean eficaces en el cumplimiento del propósito persuasivo que persiguen. Cabe tener en consideración que el relieve o dominio de uno de los componentes, el lógico-racional o el retórico-persuasivo, permite distinguir tipos de discursos argumentativos. Características del discurso argumentativo. Número 1. Carácter polémico.
Para que exista la argumentación debe haber un campo problemático o un tema respecto del cual haya diversos puntos de vista. Cuando la posición controversial o discutible se sostiene para defenderla o refutarla, se forma una tesis. La función de la argumentación es, entonces, sostener nuestra opinión, hacerla admisible mediante la apelación al raciocinio de él o de los interlocutores y persuadir a otro a que actúen en consecuencia de ellas, afirmando una tesis que influya e inste a la acción mental o física, o simplemente a la adhesión del receptor. A diferencia de una demostración, es decir, la prueba sin ambigüedad basada en reglas de un sistema formalizado para la cual no importa si el auditorio acepta o no los axiomas, la argumentación es un razonamiento que no es enteramente cierto, sino probablemente cierto. Los principios en que se basa son aquellos que tienen aceptación mayoritaria o bien son sostenidos por los especialistas en una materia particular. Los argumentos propiamente tales no son verdaderos ni falsos, sino que probable, es decir, los argumentos con respecto a un tema cualquiera son plausibles mientras no haya demostración de lo contrario. Número 2. Carácter dialógico. La argumentación se basa en el intercambio de argumento para alterar la opinión del receptor a quien debe suponerse como parte de la situación argumentativa. Esto significa que en este diálogo se supone las posibles objeciones de parte del receptor, aunque no las explicite. No obstante lo anterior, el carácter dialógico del discurso argumentativo también ocurre en el monólogo, es decir, el diálogo interno en el cual el emisor, por habla o pensamiento, argumenta o delibera sobre la solución que debe dar a una determinada problemática. Hay muchas formas monologales que suponen en el diálogo. Por ejemplo, si alguien enuncia una negación polémica como juro por mis hijos que no he consumido drogas, está poniendo en escena a otro enunciador, real o imaginario, que ha emitido la aserción afirmativa. Esta persona ha consumido drogas. También hay un diálogo supuesto en un texto monologal, como en el editorial de un periódico. El sujeto siempre argumenta con alguien, el otro. Para lograr una adhesión, el otro puede ser un interlocutor o contrincante presente, ausente, actual, pasado o futuro. Muchas gracias.